Hola, ¿qué tal? En la lección de hoy voy a explicar el método de secciones. Al igual que el método de los nodos, el método de secciones nos va a servir para calcular las cargas en los elementos que conforman a una armadura. Sin embargo, a diferencia del método de los nodos, que se recomienda cuando nosotros necesitemos encontrar la carga en cada uno de los elementos de la armadura, en el método de las secciones se recomienda que se aplique únicamente cuando nosotros requerimos encontrar la carga en algunos pocos elementos de la armadura, ya que es más eficiente que el método de los nodos. Bien, ¿cuál es el proceso para realizar un análisis por el método de secciones? Supongan que tienen una armadura como esta, en la que se nos pide hallar las cargas en los elementos CD, DG y FG. El primer paso consiste en cortar o seccionar la armadura de tal manera que corte uno o todos los elementos cuyas cargas son las incógnitas. Dependiendo de cómo se realice el corte de la armadura, se va a requerir o no calcular las reacciones del sistema. Por ejemplo, si se realiza un corte a lo largo de esta diagonal, yo voy a dividir mi armadura en dos partes. Por un lado, en la parte izquierda va a estar involucrado el soporte A junto con los elementos AB y AH, mientras que por el otro lado yo tendría el resto del sistema. Sin importar si yo me decanto por la parte izquierda o la parte derecha para el análisis, tengo que involucrar en mi diagrama de cuerpo libre ya sea a las reacciones que hay en A o a las reacciones que hay en G. De esta manera, para este corte, necesariamente se tienen que calcular primero las reacciones. Sin embargo, para el caso de este ejemplo, en el que nos piden hallar las cargas en estos elementos, GF, GD y CD, basta con que yo haga un corte a lo largo de esta línea. Si ustedes observan, de la parte izquierda de la armadura, yo tengo involucrados tanto a mi soporte A como a mi soporte G, mientras que del lado derecho yo no tengo ninguna reacción. Por lo tanto, dependiendo si yo tomo la parte izquierda, voy a requerir hallar las reacciones. Pero si prefiero hacer mi análisis desde el lado derecho de la armadura, en este caso no se requerirán hallar las reacciones. Obviamente, para este caso en particular, me conviene realizar el análisis de la parte derecha de la armadura. Cabe definir aquí cuál es el criterio que se debe de seguir a la hora de seccionar la armadura. Por supuesto, el factor más importante es que la línea que tracen de corte debe de seccionar algunos o todos los miembros que son las incógnitas en nuestro problema. No siempre se puede seccionar la armadura de forma tal que corte a todas las incógnitas, pero mínimo a una sí la debe de seccionar. Ahora, el otro criterio que es de importancia es que si es posible evitar hacer un corte que involucre a las reacciones del sistema o que involucre muchos elementos en un mismo nodo de la armadura. Para este caso en particular, esta línea que se trazó corta tanto al elemento GF como al elemento GD como al elemento CD. Por lo tanto, basta una sola línea para realizar el análisis por el método de secciones. Aquí únicamente se debe de decidir si tomar la parte izquierda o la parte derecha de la línea. Obviamente es evidente que es mucho más sencillo realizar el análisis si tomo la parte derecha de la armadura, porque de esta forma yo no necesito calcular mis reacciones en A
y en G. Bien, procedamos. Ya que se decidió qué sección de la armadura se va a analizar, es necesario comenzar entonces con su respectivo diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, bueno, aquí yo ya tengo el corte de la armadura. En el diagrama de cuerpo libre, al igual que en el método de los nodos, yo tengo que decidir si mis elementos están a tensión o a compresión. Lo más sencillo es suponer todos los miembros a tensión. Y si nos da un resultado negativo, simplemente significa que el elemento en turno estaba a compresión. Voy a insertar entonces mis vectores. Este vector va a representar la fuerza sobre el elemento CD. El siguiente vector representa mi carga sobre el elemento FG. Finalmente, este vector va a representar mi carga en el elemento DG. Si se observa, en el caso de estos dos vectores, sus cabezas de flecha se alejan del punto D, y este vector horizontal, su cabeza de flecha, se aleja del punto F. Por lo tanto, pues sí están bien las direcciones de los vectores en el aspecto de que nos están indicando de que los elementos están a tensión. Voy a hacer esto un poquito más grande. Bien. Pues parece que allí ya está correcto el diagrama de cuerpo libre. Aquí está nuestro nodo G. Lo vamos a poner. Aquí está el punto G o el nodo G. Mientras que acá está el nodo C. Aunque yo corté la armadura y en el dibujito que está aquí no aparecen el punto C y el punto G, los indico porque tienen una importancia especial los puntos vecinos al corte que se hizo. ¿A qué me refiero? En el método de los nodos, nosotros teníamos dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ambas igual a 0. Esto nos restringía a que cuando hacíamos un análisis en un determinado nodo, debíamos de tener cuidado de que no hubiese más de dos elementos cuyas cargas desconociésemos, porque las ecuaciones solo podrían resolverse para dos incógnitas. En el caso del método de secciones, yo dispongo de una ecuación adicional, la expresión de sumatoria de momentos igual con 0. De esta forma, yo puedo entonces resolver hasta para 3 elementos desconocidos en mi armadura simultáneamente. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es realizar la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto de mi armadura, de mi diagrama que ven acá. Pero si observan con atención, si yo decido realizar la sumatoria de momentos con respecto al nodo G, este vector y este vector, sus líneas de acción pasan por dicho punto, por lo tanto no generan momento, y yo puedo encontrar directamente el valor de este vector f de CD. Le vamos a poner nombre para que quede completamente claro. Este vector le vamos a llamar f de CD. A este vector le vamos a llamar f de DG. Y a este vector f de FG, o fuerza en el elemento
FG. Bien, voy a necesitar el ángulo con respecto a la horizontal. Para visualizar mejor dicho ángulo, voy a insertar un sistema de ejes en el punto D. Y al ángulo le voy a llamar θ. Aquí está. ¿Cómo calculo θ? Bueno, si se observa con atención, aquí hay un triángulo cuya hipotenusa la forma el elemento CD. Uno de los catetos tiene longitud 4, mientras que el otro cateto tiene una longitud de 4 menos 3. Por lo tanto, θ simplemente es el arco tangente de 1 entre 4. $14.036. El ángulo de este vector también es necesario calcularlo. Le voy a llamar beta. Beta va a ser igual al arco tangente de 3 sobre 4. Lo calculo. Arco tangente de 3/4. 38.87 grados. Con estos datos ya puedo proceder a realizar la sumatoria de momentos con respecto al punto G igual a 0. Como ya se había comentado, la línea de acción de estos dos vectores pasan por el punto G, por lo tanto no generan momento. En el caso del vector de 260 libras, tiene una componente en X negativa que también su línea de acción pasa por el nodo G, por lo tanto no genera momento. Mientras que su componente negativa en Y va a generar un momento en el sentido de las manillas del reloj. Por lo tanto, ponemos menos 260 por el seno del ángulo. En este caso, el ángulo, el seno, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si ponemos 12 sobre 13, tendríamos indicado el seno del ángulo. Por la distancia, es un vector que está sobre el eje Y. Su distancia perpendicular sería 8. Bien, ahora el vector f de CD. F de CD tiene una componente negativa en X y positiva en Y. La componente en X va a generar un momento positivo con respecto a G. Por lo tanto, indicamos F de CD por el coseno de θ por la distancia. La distancia en este caso es 3. Por su parte, la componente en Y del vector f de CD va a generar de igual manera un momento positivo con respecto a G. Entonces indicamos más f de CD por el seno del ángulo θ por la distancia. La distancia de F a G medida sobre el eje X es de 4. Esto es igual a 0. Es una ecuación con una única
incógnita, por lo tanto se puede despejar directamente. F de CD va a ser igual a la solución simbólica de esta ecuación. Le indico que me genere un resultado numérico. Bien, 494.77, en este caso, libras. Ya obtenido el valor de la carga en el miembro FDCD, ya puedo encontrar la carga en los elementos DG y FG, realizando directamente la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Por supuesto, también podría aplicar nuevamente la ecuación de momentos, es decir, podría realizar sumatoria de momentos aquí en F y encontrar F de DG, si yo quisiese hacerlo, pero me parece que es más fácil realizar la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Voy a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y. Planteo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y, ¿qué tendríamos? Menos 260 por el seno de este ángulo. Luego más F de CD seno de teta. Menos F de DG por el seno de beta. Menos 260 por el seno del ángulo. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Más F de CD seno de teta. F de CD por el seno de teta. Menos F de DG por el seno de beta. Todo esto igual a 0. Bien, resolvemos la ecuación para la variable F de DG. F de DG va a ser igual a la solución simbólica con respecto a la propia F de DG. Bien, la computadora ya lleva 10 minutos trabajando y no genera ningún resultado. Seguramente el software ya se atascó. Voy a utilizar un programa diferente para terminar el problema. Bien, entonces vamos a definir las variables que voy a necesitar. Era teta, el arco tangente de 1 entre 4. Obviamente genera el resultado en radianes. Si lo queremos en grados, simplemente se convierte. Bien, 14.03 grados. Beta, también necesitábamos beta. Si mal no recuerdo, era el arco tangente de 3/4. Y también vamos a visualizar el resultado en grados. 36. También estábamos una de las cargas.
Vamos a verificar. 14 grados y 36. Necesitábamos f de CD 494.773. F de CD 494.773. Y bien, a partir de aquí ya podíamos hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuál es la expresión de la sumatoria de fuerzas en Y? Menos 260 por 12 entre 13. Más f de CD por el seno de teta. Menos f de dg por el seno de beta. Y esto es igual a 0. Ya podemos despejar de esta ecuación f de dg. F de dg va a ser igual a la solución de la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y con respecto a la propia f de dg. F de dg es igual a menos 200 libras. Ahora, para terminar, simplemente realizo la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a plantear la ecuación. Bien, en X tendría menos 260 por el coseno del ángulo, es decir, cateto adyacente 5 entre hipotenusa 3. Lo ponemos. Menos 260 por 5 entre 13. Luego, f de fg es negativa. Menos f de fg. La componente de dg también es negativa en x. Entonces tendríamos menos f de dg por el coseno de beta. Menos f de dg por el coseno de beta. Y bueno, aquí estoy notando que tecleé dg acá. Me parece que esta debería de ser f. Sí. Por último, la componente en x de CD también es negativa. Menos f de CD por el coseno de teta. Igual con 0. Esta es la expresión de la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, si yo la despejo, me va a dar directamente 420. Resuelvo sumatoria de fuerzas en X con respecto a f de fg. Y ese es el valor de f de fg, 420 libras. El negativo significa que está a compresión, al igual que el de acá. F de dg también está a compresión. Bien, pues con esto se resuelve el primer ejemplo del método de secciones. Hasta luego.